Bienvenidos a Entrevistas al Espectador. Mi invitada hoy es Yolanda Ruiz Ceballos, una de las periodistas colombianas más reconocidas. La recordamos como directora de noticias en RCN Radio, en Caracol Radio. En El Espectador la recordamos más cerca porque es nuestra columnista. También es columnista del País de España. Y ha tenido una carrera muy exitosa. Recientemente creó el podcast Menopáusicas. ¿Y qué? ¿Y qué? Con María Elvira. Yolanda. Gracias, Nelson, qué rico esta invitación. Mil y mil gracias además por interesarte en mi libro. Pues a mí me encantan todos los temas de memoria histórica y hoy quiero que charlemos con Yolanda sobre su más reciente libro que se titula Los que quedan. La violencia no solo mata, a veces es peor. Es un libro, aquí lo podemos ver, impresionante. Tiene 19 historias que para mí recogen, como ella titula, el resultado de tantas violencias que hemos vivido a través de seres humanos que sobreviven a todo lo que nos ha pasado en Colombia. ¿Por qué decidiste dedicarle este libro a esos seres humanos? Pues este libro tiene una historia particular porque es un libro que nace de un libro muerto que trabajé hace unos 30 años y que nunca se publicó. Pero esas historias siempre me persiguieron. Porque yo es que creo, no solamente con la violencia, sino en general, con todos los procesos, que detrás de todo estamos los seres humanos, con todas nuestras falencias, con todas nuestras virtudes, con absolutamente todo. En el libro anterior que yo escribí, el primer capítulo se llamaba Los periodistas somos humanos, que era sobre dilemas éticos del periodismo. Y en este es tratar de entender qué es lo que le hace la violencia a los seres humanos. En general, hacemos conteo de víctimas y de muertos, ¿no? Tantos muertos, tantas, pero no entendemos qué viene después. Y eso fue lo que unos profesionales de salud empezaron a hacer hace 30 años y yo empecé a seguir sus historias. Se quedó muerto y guardado y perdido el libro y ahora decidí retomarlo y rehacerlo porque no es el mismo libro, es otro distinto. Claro, pero yo me pregunté, la prevención a veces de tanta lectura, de tanta violencia que ha habido acá, ¿por qué 1.000.000 de veces hemos hablado de las víctimas de la violencia? ¿Por qué seguirles dando voz en este país? ¿Por qué crees que hay que seguirles dando voz? A mí me parece que mientras no entendamos lo que nos ha pasado colectivamente, y entender significa sanar las heridas, y tenemos heridas en todos los lados, no solamente entre quienes han participado directamente en el conflicto armado, sino que en general como sociedad tenemos unas heridas muy profundas, y son heridas desde la salud mental. Mientras no sanemos individualmente y colectivamente, vamos a seguir replicando dijéramos, el círculo vicioso de la violencia. Y me parece que tenemos que seguir dando voz a las víctimas, visibilidad, y desde el punto de vista de lo que hacemos en este libro, es entender precisamente, como dice el subtítulo del libro, que la muerte a veces no es lo peor que puede pasar desde la violencia, que lo peor llega para las familias sobrevivientes. Claro, tú escribes, cada víctima merece ser narrada. Me digo que hacer visible lo que pasa en las emociones de los sobrevivientes puede ayudarnos a entender por qué la violencia se recicla. Te pregunto, ¿por qué es trascendental entonces que aprendamos a cultivar esta mirada de memoria histórica? Pues mira que una de las razones, yo en el libro lo digo en algún momento, una de las razones de algunas personas para vincularse a algún grupo ilegal, una de ellas, son varias. Pues son muchas, hay razones sociales, económicas, en fin, pero una de ellas es la venganza. Es decir, hay muchas personas que fueron víctimas y que terminaron convertidos en victimarios. Es decir, que la violencia se recicla de alguna manera. Eso no significa que todas las víctimas, por supuesto que no. Algunas de las víctimas procesan sus dolores y hacen exactamente lo contrario. Se convierten en unos liderazgos tremendamente positivos en sus comunidades. Es decir, la violencia transforma de una manera, a veces positiva, a veces negativa. Pero de alguna forma también nuestra violencia se recicla de esos episodios de violencia. Y fíjate que unos terminan cambiando de brazalete de un lado para el otro, en fin, y ese reclutamiento se da muchas veces desde el dolor por la pérdida. Y hay muchos niños, muchos jóvenes reclutados a la fuerza que tienen en su historia ya la pérdida de un padre, el desplazamiento, la violencia sexual, y todo eso es como un caldo de cultivo para esa violencia que nos ha afectado durante décadas en Colombia. Es decir, a mí me parece que es una arista que tenemos que empezar a ver. ¿Sí? El por qué la violencia también se alimenta de aquello que nos quedó en la cabeza y que nos queda colectivamente en la cabeza por los mismos hechos violentos. Claro. Algo que me encantó de tu libro, que lo hace distinto a muchos libros sobre víctimas de la violencia, es que el hilo conductor del libro es tu hermana, Sandra, a quien se lo dedicas, y se lo dedicas
por representar a todos los que ayudan a sanar el alma de los que quedan. Sí. ¿Puedes definir a Sandra y el papel terapéutico que ella cumple, no solo con esas personas, sino a lo largo del libro? Porque para mí el libro es terapéutico gracias a ella. Sí, Sandra es terapeuta, Sandra es médica y durante prácticamente toda su carrera profesional estuvo trabajando con víctimas de violencia, muchas veces niños, pero también adultos, procesos de reinserción de victimarios también. Entonces, toda su vida estuvo vinculado a eso que significa el impacto emocional de la violencia. De la mano de Sandra fue que yo escribí ese libro muerto. Yo hablo del libro muerto hace 30 años, cuando ella empezó con un grupo de profesionales a hacer este trabajo. La invitaron, se estaba creando inicialmente una ONG, empezaron a hacer ese trabajo cuando en Colombia no se hablaba todavía del efecto psicosocial de la violencia. Hoy ya se habla de eso, hoy hay terapeutas especializados, en ese momento era como empezar a abrir camino. Y yo creo que es un trabajo silencioso, Nelson, que hacen muchos profesionales de salud mental, muchos. Es un esfuerzo silencioso, lento, en el proceso de recuperación, persona a persona, comunidad por comunidad, de ese tejido social y humano que se quiebra cuando hay un hecho de violencia, cuando hay una masacre, cuando hay un grupo armado que se toma una región, cuando hay un episodio de secuestro, cuando hay violencia sexual, violencia de género, se quiebran tejidos de confianza, se quiebran las emociones, se quiebra el alma, que es un poco lo que yo digo allí. Pero hay unas personas que silenciosamente ayudan a sanar. Entonces, por eso, a mí me parecía muy importante que Sandra, primero, nos da un elemento profesional, la mirada profesional de quien entiende qué es lo que está pasando, pero además era una manera de decirle a ella y a quienes hacen ese trabajo, gracias, hay que hacer visible lo que ustedes hacen. De acuerdo. Más allá del profesionalismo que ella representa, a mí me encanta que representa esa palabra a veces y ese valor refundido a veces en nuestra sociedad, que es la humanidad. Esas personas que representan humanidad por el otro. Exactamente, y que se conectan con los otros. Que yo decía, por momentos yo digo, me impresionaba las cosas que ella contaba, yo decía, no me cuente más, porque se me queda dando vueltas. Nosotros como periodistas también nos acercamos a cosas muy dramáticas y muy horribles, Nelson, todo el tiempo, tenemos que estar mirando, pero como que nos llegamos hasta un punto, ¿no? O sea, como que tomamos distancia. Yo no voy más allá, yo no me meto más allá, yo miro desde lejos, no me involucro tanto. Estas personas se meten directamente a apoyar, a ayudar, a entender, a tramitar duelos, a tramitar dolores, a hacer catarsis, y eso en una sociedad como la nuestra debería ser mucho más visible, más valorado, y lo deberíamos hacer más, incluso colectivamente. Sí, y cuéntame metodológicamente cómo fue eso, porque, o sea, volvieron a reencontrarse las hermanas para decir, rescatemos, ¿cómo hicieron para resucitar todo lo que habían hecho hace 30 años y traerlo a la memoria actual? Fue muy difícil, Nelson. Yo digo que fue como armar un rompecabezas y yo tuve distintos momentos, porque la primera sensación fue, voy a ajustar y arreglar algunas historias y lo publico. Dije, no, bueno, primero está fuera de contexto, han pasado 1000 cosas después. Segundo, hay unas historias que estaban tremendamente mal escritas, han pasado otras cosas, en fin. Sandra misma me decía, y lo dice muchas veces en el libro, esto fue una fotografía, eso pasó hace 30 años, pero hoy tenemos esto, hemos avanzado, hemos evolucionado también terapéuticamente. Entonces dijéramos que fue como un proceso de ir armando un rompecabezas. Entonces primero nos juntamos y luego empezar a ver qué historias podrían recuperarse, que ella las tuviera en su memoria muy presente para poder, dijéramos, hacer el análisis de antes y de hoy. Luego empezar a descubrir que yo tenía mis propios duelos para procesar. Este es un libro muy en primera persona, es muy testimonial, no solamente como periodista, sino como ser humano. Y yo decidí en determinado momento, Nelson, que estaba como tan enredada, bueno, digo que esto es como un costal de anzuelos, porque era cosas de antes, cosas de ahora. Empecé a hacer reportería, averiguar cosas, que decidí que quienes fueran a sumergirse en el libro como lectores vieran el proceso de construcción y de diseño del libro, y empecé a llevar un diario en donde comparto honestamente todos mis rollos, problemas, enredos para construir, y fue como un rompecabezas. Fue un rompecabezas, ir armando lo de antes, lo de ahora, las reflexiones en el diario, el abrir un poquitico el proceso de escritura, buscando, yo diría que la empatía de quien lee. O sea, entender que era un proceso complejo, muy difícil, de llevar un hilo conductor de cómo lo hacemos, cómo llevamos, pero tratar de que quien estaba allí fuera un poquito cómplice de ese proceso de búsqueda que hicimos. Claro, pero en última refleja la historia de tu vida profesional como periodista, porque es también una revisión de todas las violencias de las que has sido testigo, ¿no? Desde los años 80, no sé, magnicidio de Luis Carlos Galán para acá.
Sí, y mira que en el libro yo hablo, todas las historias del libro están fechadas en esa época, mediados de años 80, comienzos de los 90. Todas las historias están allí, miradas desde hoy, Sí. que eso es muy importante, miradas desde hoy porque todo tiene un contexto histórico. Yo llamo a ese tramo, dijéramos, o a esos años, el periodo de las violencias. Porque nosotros tenemos la violencia, ¿no? La de los años 50, todo lo que pasó, y decimos la violencia con mayúscula, y hay personas expertas en ese periodo. Yo creo que después de la violencia con mayúscula, el periodo más duro que hemos tenido en este conflicto que no para es ese pedazo. Sí, María Elvira documentó 1989 y creo que fue muy brillante porque fue entender que fue un episodio muy duro lo que vivimos María Elvira alrededor. Samper, tu María Elvira, socia en Menopáusicas. María Elvira Samper, mi compañera de Menopáusicas, y que yo digo María Elvira porque digo ella ya que no requiere presentación, pero escribió el libro 1989 y también el libro Extradición. En 1989 marca, ¿no? Como ese punto de inflexión de muchas cosas que estaban pasando. Entonces, no sé, yo en el libro simplemente, por poner un nombre a esa etapa, digo, es la etapa de las violencias. Era la violencia guerrillera, la violencia paramilitar, la violencia del narcotráfico y la violencia del Estado, de algunos agentes del Estado que hicieron cosas muy horribles en esa época también. Todo esto se cruzó y generó, dijéramos, yo creo que un proceso de violencia colectiva en campos y ciudades que hasta el momento, a mi juicio, no hemos entendido en su verdadera dimensión. Cuando hoy la gente dice, es que nunca nos ha pasado aquello, es que esto es lo más terrible que nos ha ocurrido, pues hubo épocas en las que las masacres eran 35 o 40 personas, los cortaban con motosierra, bajaban en los ríos, hubo épocas en que en una campaña presidencial mataban a 3 precandidatos, mataban generales, alcaldes, había plan pistola, decenas de policías muertos, pasaba de todo. Entonces sí creo que tenemos que mirar un poco, si queremos entender lo que vivimos hoy, mirar al pasado para entender el presente, mirar hacia atrás, entender lo que colectivamente nos ha pasado. Es que nos ha pasado, no es algo que nos hicieron unos malvados que se levantaron, esos malos, y si matamos a esos malos se acabó. No, es una sociedad que ha vivido y ha convivido con la violencia de una manera que no es sana. Claro. Y más allá del nivel periodístico, testimonial, me gustó mucho que haya un nivel espiritual. Yo sentí que me convocaban a un diálogo de, como tú llamas, abrir el alma para entender lo que nos ha pasado a partir de las historias de esas víctimas, ¿no? Sí, yo creo, Nelson, que le hemos metido, dijéramos, mucho análisis, que es importante, todo análisis es importante, ¿no? El análisis político, periodístico, económico, condiciones sociales, razones del conflicto, ¿por qué? Y siempre tratamos de dar explicaciones estadísticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tanto porcentaje y el número de muertos y el número de tal. Yo pienso que nos hace falta abrir el alma, es decir, mirarnos a los ojos como seres humanos, los unos y los otros. Todos los que hemos sido partícipes, víctimas, testigos o copartícipes, porque yo creo también que muchas veces hablamos de los armados como los responsables de todos los dolores, pero hay muchos desarmados que han aupado el conflicto, que han aupado la guerra, que se han aprovechado de la guerra, que han sacado réditos de la guerra, y que nunca han planteado la responsabilidad que tienen. Entonces yo sí creo que tenemos que en algún momento mirarnos a los ojos, abrir el alma y entender que debemos conectar desde otro escenario a ver si uno nos perdonamos por esto que nos ha pasado, entendemos qué es lo que nos ha pasado y tratamos de decir, ¿seremos capaces de pasar la página alguna vez? Hablando de esa exploración espiritual que también incluye el libro, me interesó mucho el trabajo que te aportó tu hija Manuela, que, como tú cuentas, licenciada en literatura, escritora, profesora de español, y a quien le das gracias por, comillas, nacer en tiempos de violencias y porque su vida es tu esperanza. Así es, Manuela nació en el año 1986. Es decir, a mí toda esta etapa de las violencias de la que hablo en el libro me pilló estando embarazada. A mí me tocó el Palacio de Justicia estando embarazada. De hecho, estaba muy cerquita cuando se produjo la toma del Palacio de Justicia. Estaba a pocas cuadras. Yo empezaba apenas mi carrera profesional. Yo me gradué en el 85. Tú eres del externado, ¿no? Sí, yo soy del externado. Me gradué en el 85 en agosto. Palacio de Justicia fue en noviembre. Yo estaba en embarazo. Y recuerdo que, pues, ese espíritu de reportero que empezaba a tomarse, yo dije, voy a ir a ver. No, llegué hasta la 19 cuando vi el tanque de todo esto y yo en embarazo. Me maluqué, me pregunté mucho
el sentido de De tener la un bebé. profesión, de tú como mamá. Claro, en un escenario de estos, en donde estaban pasando tantas cosas, pero de alguna manera, fíjate que en Menopáusicas hablábamos con Laura Restrepo, ella decía que tuvo un hijo en medio de una situación muy difícil, también estando en la clandestinidad y demás. Dice, y tener un hijo era como resistencia también, ¿no? O sea, la resistencia de la vida. Y yo un poco también creo que en esa época, en medio de la desazón de decir, mi hijo va a nacer en un mundo muy complejo, era, sí, tener un hijo también es un signo de esperanza. Entonces yo por eso digo, Manuela fue mi esperanza y fue como el refugio, dijéramos, mi embarazo y mi maternidad fue el refugio para un montón de dolores que se estaban produciendo, no solamente a nivel social y nacional, sino en lo personal, que son las historias que yo cuento ahí de mis amigos víctimas de violencia. Entonces dijéramos que Manuela de una u otra forma fue eso para mí, Claro. fue esa luz de esperanza, y hoy en día, que es una mujer adulta, todo esto, me apoya mucho, porque desde su criterio, como una mujer que sabe escribir y todo eso, me ayuda con relativa frecuencia a mirar columnas, y siempre tiene una mirada distinta, siempre tiene un aporte distinto, es muy crítica y es más joven. Entonces ella me tiene conectada como con las nuevas maneras de pensar, y eso para mí es absolutamente importante. Y en este libro también me apoyó en el proceso, dijéramos, de investigación de contexto y analizar la estructura misma de cómo se fue armando ese rompecabezas. Entonces fue muy importante el papel que ella tuvo allí. Claro, tu hija te emociona. Y eso lo transmite, Sí. ¿sabes? Transmites eso en el libro. O sea que también fue tu editora. Sí, yo diría que una primera, después obviamente trabajamos con Jairo Patiño, editor de Penguin, que es juiciosísimo, minucioso, me puso a aprender muchas cosas Jairo, a averiguar cómo es esto. Jairo me está diciendo que aquí es esto y esto, y yo busqué a ver en la RAE cómo es la cosa, de pronto metí la pata. Contribuyó mucho a pulir ese proceso de estructura que fue tan complejo, ¿no? Era como contamos esto, cómo armamos el rompecabezas. Entonces, Jairo, un trabajo excepcional. Pero sí, el primer proceso que hicimos de cómo construir y cómo narrar la historia, Manuela estuvo ahí en esas primeras tareas que hicimos frente al libro, y yo lo valoro tremendo, porque lo que te digo, es una mirada más joven, es una mirada distinta, es una mirada de así se pueden contar las historias. Y bueno, y otros amigos lectores que estuvieron por ahí, bueno, en fin. Pero, y ahora sí pasemos a los otros duelos, porque Yolanda, además de contar el proceso de duelo de muchas familias por muchas violencias, también tiene un apartado donde cuenta los duelos propios, especialmente de tres amigos, ¿no? Sí. Antonio, José, Luis, uno asesinado, otro desaparecido y el tercero, un marginado que se suicidó. ¿Por qué decidiste al final incluirlos, a ellos también? Pues mira que cuando escribí el libro Muerto hace más de 30 años, yo escribí un par de páginas sobre eso, porque en el proceso de trabajo escuchando a las víctimas empecé a ver mi propio duelo en las víctimas que en esa época entrevisté. Y escribí solamente 2 paginitas y fue la primera vez que yo escribí algo sobre ellos. Como te digo, todo esto pasó mientras yo estaba en embarazo y mientras Manuela era una bebé recién nacida. Entonces yo era como concentrada en ella y no hubo tiempo de procesar los duelos. En ese momento escribí aquello y era una cosa muy breve. Pero luego, cuando empiezo a pensar en la posibilidad de escribir este libro, se fueron apareciendo personas cercanas a 2 de ellos, a las que no había visto hace más de 30 años. El hermano de José, mi amigo desaparecido, que se llama Iván Darío, me buscó, pero más de 30 años después. Mi amiga Lila, la mamá del hijo de Luis, que fue el amigo que se suicidó, me buscó más de 30 años después. O sea, llevábamos 30 años sin vernos. Entonces yo empecé a ver, de hecho, como que esas sincronías, esas coincidencias me empujaron a escribir el libro. Y allí empiezo yo a descubrir que no había tenido el tiempo de hacer mi duelo. Y este libro fue una catarsis. Lloré mucho mientras lo escribía, mucho, mucho. A entender también la culpa por no haber estado allí, la culpa por no haberlos reivindicado, por no haberlos mencionado, por no haberlos reconocido. El dolor de lo que significa perder amigos, es decir, es que a veces perdemos el contexto, ¿no? Es decir, en esa época era frecuente. Es muy triste decirlo, pero era frecuente. A un líder estudiantil lo desaparecían, entraban a su casa, se los llevaban, ¿sí? Los torturaban. Los muchachos se iban al monte, o sea, tomaban la decisión de me voy. Los reclutaban también en colegios, en universidades, pasaban. ¿Y quiénes eran? Los amigos de uno. Sí. Así de simple eran los amigos de uno. Entonces, me parece que hablar de eso es también hablar de la memoria, como tú dices, es hablar de un pedazo de nuestra historia que con una narrativa después
bajo el lema de amenaza terrorista, se ha querido desdibujar y negar. O sea, el conflicto colombiano tiene muchos más elementos de aquello de decir hay unos malos que un día se levantaron y decidieron hacer terrorismo. No, es mucho más complejo que eso. Y si no entendemos exactamente todo el contexto de lo que nos ha venido ocurriendo, de lo que ocurrió, por ejemplo, en esa etapa de las violencias, no lo vamos a superar. Esto no es de hay unos buenos, unos malos. No, la guerra es atroz. La guerra es atroz y ha sacado en todos los bandos cosas horrorosas, pero también permite sacar cosas sublimes, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Porque hay algo que me gusta del libro y es que no solo está la historia de esas familias rotas, como tú dices, sino que son sobrevivientes. Y en ese sentido, Lila y su hijo Santiago, o Marina, la desplazada, o Pilar, la exiliada, representan también esperanza. Claro, claro, porque es que en este libro está, dijéramos, el golpe duro que da la violencia, pero la violencia también genera un montón de procesos personales muy íntimos que en muchas ocasiones son positivos. Es lo que yo te digo, de la violencia pueden nacer liderazgos tremendos. Es decir, ¿cuántas mujeres violentadas, agredidas, desplazadas se convirtieron en lideresas en sus riñones? Muchísimas. O sea, la resiliencia, la capacidad de volver a empezar, la capacidad de entender y la capacidad de perdonar, que también es muy grande, que no es obligación, las víctimas pueden perdonar o no, pero hablamos en el libro de lo que significa el perdón y de lo que significa volver a empezar y construir. Nosotros como que colectivamente tenemos a los victimarios muy en el centro, ¿no? Es decir, y a los que hacen las cosas mal muy en el centro de la agenda. Y me parece que hay que ver a quienes hacen esfuerzos de otra manera también levantándose de procesos muy complicados. Entonces, este libro tiene que ver con los dolores, pero tiene que ver también con la resistencia y con la resiliencia frente a lo que pasa y las transformaciones muy íntimas y muy personales frente a cada episodio de violencia. Sí, y creo que también es un llamado. Digamos, no todas las personas van a ser militantes de los derechos humanos, o sea, activistas, pero el libro lo siento en alguna medida como una llamada contra la indolencia, que por lo menos dejemos de ser indolentes en muchos casos de violencia que queremos dejar a un lado, no ver, no procesar. No, y sobre todo, Nelson, yo digo es no justificar los hechos de violencia. Es que este debate tan crispado que tenemos que justifica que maten a unas personas. ¿Sí? A mí me parece que ese es uno de los horrores que tenemos en Colombia hoy y en el mundo, porque es que hoy se están justificando cosas atroces como un genocidio y la gente los justifica. Entonces uno dice, si uno justifica episodios de violencia de aquí, de allá o de acullá, porque siempre es considerar, no es que para allá hay razones, es que ese sí se merecía, es que ese sí es un buen muerto. No, o sea, si colectivamente no empezamos a entender el valor de la vida humana y la necesidad de ver a los otros como seres humanos, pues estamos perdidos y en ese sentido sí es un llamado colectivo a que veamos cuando estamos aplaudiendo un muerto lo que nos estamos haciendo también interiormente con eso. Porque tú llegas incluso hasta explorar zonas oscurísimas de la condición humana, en este caso colombiana, que son esas ganas de venganza, ganas de matar. Y todo eso lo abordas con el respaldo de tu hermana, lo cual me parece muy importante también tener en cuenta. ¿Hasta qué límites ha llegado esto? Yo creo que se han cruzado todos los límites, Nelson. Dijéramos de las condiciones de humanidad, todos los límites de la sevicia, si se quiere. Y el hecho de que hayamos cruzado todos los límites, insisto, no significa que hay unos monstruos. Lo más fácil es creer que hay unos monstruos, que no son humanos, que son distintos a nosotros. Ese es un monstruo, ¿no? Yo en el anterior libro lo contaba, cuando entrevisté a Pablo Escobar, yo esperaba ver al monstruo y no lo vi. Era un señor común y corriente. No, o sea, los monstruos como tal, esos que montamos, no son seres humanos, con un montón de matices, con un montón de cosas, que hacen cosas horribles. Estos, aquellos y aquellos, porque la guerra saca lo peor. Pero es cruzar unos límites que no deberíamos cruzar como seres humanos. Y en la medida en que nosotros empecemos a no tolerar que se cruce ningún límite, a dejar de aplaudir que se crucen los límites, pues yo creo que podemos ser mejores personas y podemos tener una mejor sociedad. Claro. Y no voy a dar más detalles de las historias porque la idea es que compren el libro y lo lean. Por favor. Pero hay un factor muy importante que no quiero que se me escape y es que es también una convocatoria a pensar en la salud mental de Colombia como sociedad, ¿cierto? Total. Es hora de revisarnos. Total. Aquí estamos a ese nivel. Total. Dijéramos que en el trasfondo hay varios elementos detrás del libro y de las historias humanas y personales, y una de ellas es
no hemos visto lo que nos pasa como sociedad, no hemos visto nuestra violencia, nuestro conflicto, nuestros problemas desde el punto de vista de la salud mental. Y yo creo que es crucial, una salud mental individual y una salud mental colectiva, en donde tenemos que reconocernos, entender lo que nos ha pasado, como en cualquier terapia, mirarnos, hacer catarsis y tratar de sanar. Sí, de eso va este libro. Bueno, tú te nombras al final como una de las que queda también. Sí, sí. Ese proceso, ¿qué heridas o cicatrices te dejó? Pues tengo las heridas de mis muertos, de mis dolores, tengo las heridas de mi trabajo, porque también hablo con unos colegas allí que han cubierto la guerra y es que no es tan sencillo estar contando historias de muerte. Entonces tengo esas heridas, pero el libro me permitió hacer catarsis y el libro me permitió entender que las tengo, porque es que lo primero es aceptar que las tienes, ¿sí? Si negamos lo que tenemos, pues nunca empezamos a sanar. Entonces empiezo a tratar de sanar esas heridas que vayan cicatrizando y me parece que es un proceso que tenemos que hacer colectivamente. Sí, no solo por menopáusica. No, esto no es de menopáusica, aunque también, no sé, cuando estamos en el proceso menopáusico también empezamos a revisar muchas cosas, ¿no? Y hay muchas emociones encontradas, quién sabe, a lo mejor tuvo que ver con eso, Nelson, de pronto, con todas esas emociones atravesadas y cruzadas. Pero yo digo también que es una sincronía de eventos, yo lo voy contando en el libro, pasaron un montón de cosas que fue como una sincronía que uno dice, el universo te estaba diciendo, escríbete esto. Como le dice la mamá a uno, todo sucede por algo, estabas madurando. Exactamente. Y tenías que decir lo que dijiste. Exactamente, y yo creo que este era el momento, de pronto no era hace 30 años, era mi etapa de menopausia. Bueno, me alegra. Entonces, invitados a leer Los que quedan de Yolanda Ruiz. Gracias por acompañarnos. Mil gracias, Nelson. por este libro. Y mil gracias por leerlo, por tu lectura juiciosa y detallada. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por seguir Entrevistas El Espectador.